Bueno, digamos entonces, nosotros habíamos quedado que ahora sí habíamos instalado nuestro primer intercambiador y teníamos que ver de qué manera continuábamos. Nosotros hemos logrado a través de este intercambiador 1, con números romanos, agotar a la corriente 4, ¿sí? Y seguimos con la atención centrada en la corriente 2, tenemos que agotar la corriente 2. ¿Qué nos queda disponible? Nos queda disponible la corriente 1, que aún no ha operado con nadie, y un resto de la corriente 3. ¿Cómo seguimos? Como la 4 ya está completamente agotada, seguimos con la 2, y la pregunta es, ¿puedo intercambiar 2 con 3? ¿Qué opinan ustedes? En base a lo ya visto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ocurre algo? Fíjense que para responder eso lo que voy a hacer es mirar los niveles de temperatura, ¿sí? La corriente 2 yo tengo que enfriarla hasta 150 grados, mientras que la corriente 3 la tengo disponible de 181 a 230, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es un esquemita, temperatura-calor, y me voy a centrar en estos extremos, que son los que están más cerca del punto de corte. La corriente caliente se tiene que enfriar hasta 150, pero a la fría la tengo disponible de 181 en adelante. Antes de hacer ningún cálculo de calor ni nada, hago este bosquejo. ¿Cómo hice este bosquejo? Teniendo en cuenta que la corriente caliente esté arriba de la corriente fría. ¿Sí? ¿Qué observan en ese esquema? ¿Está bien considerado para que ya después pongamos los otros límites de temperatura? Sería que no, porque la temperatura de la corriente fría es más alta que la de la corriente caliente, pero está por debajo. Exactamente. Bueno, este tipo de errores son los más frecuentes, por eso insistimos en mostrarlos, ¿sí? Hacen el diagrama repitiendo el versito que uno les dice, caliente arriba, fría abajo, pero jamás se fijan que el 181 es mayor y que en realidad esta corriente estaría arriba, ¿sí? Entonces, mirando este esquema, si nosotros lo hacemos bien, esto es muy útil porque acá yo estoy viendo que quiero enfriar hasta 150 grados y la corriente fría está más caliente que la corriente caliente. O sea, no puedo intercambiar, por más que la factibilidad dada por los heurísticos sigue existiendo, acá los niveles de temperatura no me lo están permitiendo. Entonces, el intercambio 2, 3 no es viable. ¿Qué es lo que sucede entonces? Me quedo con el intercambio 2, 1, porque es la única oportunidad que tengo ya con la corriente 2. ¿Sí? Fíjense que la corriente 2 y 1 cumplen el heurístico del flujo calórico, entonces mi propuesta va a ser hacer ese intercambio. ¿Cómo seguimos? Como siempre, calculamos el calor que necesita la corriente 1 para calentarse de 140 a 180. Estamos viendo que necesita 8 megavatios. La corriente 2 necesita, o tiene para dar, mejor dicho, 15 megavatios para enfriarse de 250 a 150. Por todo lo analizado ya sabemos que vamos a poder intercambiar solamente 8 megavatios, ¿sí? Porque si yo intercambio 15, le estoy dando 15 a la corriente 1, la voy a estar calentando por encima de los 180 y no es la idea. Entonces, como vamos a estar intercambiando los 8 megavatios de acá, tenemos las dos posibilidades, en principio de la corriente 2, siempre trabajamos del punto de corte hacia afuera. Entonces, ¿qué digo? La corriente 1 se agota,
porque voy a usar los 8 megavatios. Es decir, va a ir de 140 a 180. Entonces, en este esquema la dibujo así. Voy de 140 a 180. Mientras que la caliente se va a enfriar desde alguna temperatura T, fíjense que viene desde la derecha a la izquierda, va a venir desde alguna temperatura T hasta 150. Como ya sé que el calor es 8, voy a hacer el balance de energía sobre la corriente 2, y eso me va a permitir obtener la temperatura de entrada de la corriente 2, que es 203.33 grados centígrados. ¿Sí? Acá tomen por lo menos 1 o 2 decimales, porque si no en el redondeo se introduce mucho error y no vamos a saber si los errores se deben a que está mal hecha la cascada, mal hecho el diseño de la red, o solamente estos decimales, que es increíble cómo aportan este error. Entonces chequeamos este esquema, está correcto, ¿sí? El 203 está por encima del 180, en los dos lados hay un delta de T mayor o igual que el mínimo, la fría está arriba de la caliente, abajo de la caliente, o sea, ese intercambiador está bien ubicado. Lo dibujamos en el esquemita este que tenemos sobre el diagrama de trama, pero no hemos cumplido con nuestro objetivo. Nuestro objetivo era agotar las corrientes calientes. Fíjense que acá la corriente fría 1 ya se agotó, ya hizo todo su salto. La corriente 2, que es la caliente, le queda un remanente que va de 250 a 203. Acá tengo un remanente. La corriente 3 le queda también un remanente, y la 4 ya se agotó. Fíjense que acá, como yo ya me alejé del punto de corte, ¿sí? Ya me despegué, ya me fui hacia la izquierda, tendría que probar si la corriente 2 puede intercambiar con la 3 en estos nuevos niveles de temperatura. Hace rato no podía, entre 150 y 181 ahí no se podía, pero entre estos nuevos niveles de temperatura se podrá intercambiar. Y bueno, habría que hacer un diagrama, ¿sí? Para ver qué es lo que hacemos. Ahí tenemos esos dos únicos remanentes. Entonces vamos a probar. Si no nos va bien, tendremos que buscar otras alternativas. Entonces, calculamos el calor 3. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como el flujo calórico por el delta de T que queda como remanente, o sea, 230 menos 181. Y finalmente el calor 2, como su flujo calórico por 250 menos 203. Acá vemos que la corriente 2 tiene para dar 7, la 3 necesita para terminar de calentarse 14.499. Obviamente vamos a usar los 7 megavatios. Y revisamos si es que funcionaría este intercambiador. Como la corriente 2 se agota, va a hacer todo su salto, de 205 a 203. La otra va a ir de 181 a T. Si calculamos, ese valor es 205 grados. Fíjense, este esquema es muy útil, ¿sí? Entonces, si revisamos, acá tenemos 205 grados, se está cumpliendo todo lo que hemos estado diciendo, por lo tanto, ese intercambiador sí es factible de instalarlo ahí, y hasta el punto que hemos llegado, hemos logrado ya agotar mi corriente caliente 2. Fíjese que yo ahí ya, con estos 3 intercambiadores de calor, yo ya he logrado mi objetivo, que era agotar la corriente 2 y la corriente 4. Fíjense cómo, de esta manera, la corriente 4 se ha enfriado a expensas de la 3, y la 2 se ha enfriado a expensas de la 3 y de la 1, en distintos niveles térmicos. ¿Qué es lo único que nos está quedando? Nos está quedando acá un remanente de la corriente 3, que es una corriente fría, necesita calentarse. No habría ningún problema ahí de instalar un servicio de calefacción. ¿Sí? Si nos fijamos,
tenemos que llegar de 205 a 230, calculamos el servicio auxiliar de calefacción y nos da 7,5. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Comparamos con la cascada de calor. Fíjense que coincide ese valor con el que hemos obtenido en la cascada de calor, por lo tanto podemos festejar porque hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió? Estos valores tienen que coincidir para que estemos seguros de que este procedimiento esté bien. Pero, fíjense que las ecuaciones, así como las estamos usando, teniendo yo en cuenta quién cede la energía a quién, y haciendo bien la representación gráfica, yo estoy segura que está todo bien. ¿Qué va a suceder si ustedes de pronto avanzan sobre un problema donde han dejado la corriente fría por encima de la corriente caliente y continúan, no se han dado cuenta del detalle? Es muy probable que también lleguen a encontrar este 7,5 coincidente con el de la cascada. ¿Sí? O sea, con eso cuidado. Esto está bien porque yo he ido teniendo en cuenta todos los detalles a la hora de ir diseñando cada intercambiador de calor. Si ustedes han dejado un intercambiador mal, como les decía recién, la fría por encima de la caliente, o las corrientes se han cruzado y no se han dado cuenta, lo más probable es que este calor también les dé así, 7,5. Entonces, ojito con eso. ¿Alguna duda? ¿Qué significa ese silencio, chicos? Fíjense que ahí lo tengo yo a mi diagrama completo ya. Se ha terminado el diseño de la red arriba del punto de corte. Yo estoy seguro que no hay transferencia de energía de ninguna de las dos zonas a la otra, ¿sí? La transferencia de calor es cero. ¿Por qué? Porque yo lo he diseñado independiente a la zona de la izquierda de la zona de la derecha. El servicio auxiliar de calefacción coincide, y lo único que me falta para completar este diagrama es poner en un recuadro el contenido de energía de cada intercambiador de calor. Lo puedo poner acá arriba, abajo, pero bueno, uno en uno solo, digamos. El intercambiador 1 intercambiaba 12,5, el 2 intercambia 8 megavatios, el 3 intercambia 7 y el servicio auxiliar de calefacción es 7,5. ¿Sí? Cuando ustedes tengan que rendir este tema o cuando ustedes lo hagan para control para ustedes mismos, este diagrama es lo que nosotros vamos a solicitar que presente. Así de completo. Los intercambiadores conectados entre sí, indicando entre qué corrientes van, el contenido energético de cada intercambiador de calor y los niveles de temperatura intermedios, como los estoy mostrando yo acá. ¿Sí? Yo leyendo este diagrama solita ya sé exactamente que, por ejemplo, el intercambiador 1, la corriente 4 va de 200 a 150 y la corriente 3 va de 140 a 181. ¿Sí? Entonces yo acá ya tengo toda la información agregada como para que yo pueda saber si este está bien hecho o no está bien hecho. ¿Alguna duda? Profesora, ¿es la única configuración a la que podemos llegar? En este caso particular sí, porque vos fíjate que empezamos de otra manera, empezamos intercambiando la 2 con la 3 y vimos que nos hemos trabado, entonces tuvimos que volver atrás y bueno, la única oportunidad que nos quedó es esta, ¿sí? La 3 con la 4, la 2 con la 1, porque vimos que la 2 no podía con la 3, y así sucesivamente. Entonces en este caso particular es el único arreglo posible que podemos obtener. Pero vamos a ver que va a haber otras situaciones donde yo puedo hacer un arreglo, un compañero va a hacer otro y otro compañero va a hacer otro. ¿Sí? Todos van a estar bien siempre y cuando se hayan tenido en todas las consignas que hemos ido mencionando en cuenta cuál va a ser la diferencia entre uno y otro y cuáles van a ser las semejanzas. Partamos de las semejanzas. La semejanza que vamos a tener entre uno y otro es que la cantidad de servicio auxiliar de calefacción entre todos va a ser la misma. Tiene que ser 7,5. La diferencia, si tienen distinta ubicación los intercambiadores de calor, es que el área de esos intercambiadores sea diferente, porque cada uno va a tener su respectiva fuerza impulsora dada por el delta de T medio logarítmico, que lo podemos ver
en los perfiles de temperatura-calor. ¿Sí? Entonces, como va a tener distintas fuerzas impulsoras, si es que lo ubican de otra manera, van a tener distintas áreas. ¿Sí? Y no entiendo muy bien por qué descarta el intercambio entre 2 y 3, o sea, el primer intercambio que planteó. Bien, volvamos para atrás y lo discutamos de nuevo. Hemos puesto, me parece que por acá. Espérate, el intercambio 2-3 me decís vos. Sí, 2, 3. Más adelante. Acá. Fíjate que nosotros lo instalamos como hemos venido fijándonos, ¿sí? Fíjense que acá este intercambiador sí sería viable porque la corriente caliente se está enfriando de 250 a 150 y la fría va a estar por debajo entre 140 y 190. Entonces, este intercambiador está bien puesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo tengo que continuar. Fíjate que hasta ahí yo tengo que la corriente 2 está agotada. Ahora yo tengo que centrar mi atención en la corriente 4. Tengo que agotar mi corriente 4. Entonces me voy a mi tablita de factibilidades y veo que la corriente 4 solamente puede intercambiar, de acuerdo a los heurísticos, con la corriente 3. Si ustedes hacen el intento de intercambiar 4 y 1, donde no se cumple el heurístico de flujo calórico, van a ver que las corrientes se cruzan. O sea que ese intercambio no es viable. Entonces directamente, como yo ya sé que eso va a pasar, por los heurísticos que hemos mencionado hace rato, entonces directamente veo que la única factibilidad que tiene es 4 con 3. ¿Sí? Entonces, observemos cómo sería el intercambio entre 4 y 3. Vos fijate que tu corriente 4 se tiene que enfriar hasta 150, mientras que la corriente 3 está disponible a 190. ¿Sí? Entonces te va a quedar esta representación a vos. Fíjate que yo tengo que venir enfriando, si yo calculo los calores, como en este caso están hechos, ¿sí? Fíjate que la corriente 3 tiene necesidad de 12 megavatios para calentarse. La 4 tiene para dar 12,5, o sea, voy a intercambiar el menor valor, 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la corriente 3 va a hacer todo su salto. Va a ir sí o sí de 190 a 230. Yo la dibujo de 190 a 230. Y la otra va a ir desde alguna temperatura hasta 150. Entonces lo dibujo. Fíjate que este esquema está mal hecho. ¿Qué es lo que normalmente uno mira? El 190 está arriba del 150, está perfecto. 230 debiera estar por debajo de este T, que ahí lo calculé, 198. Esos son detalles que uno mira. Pero ¿qué nos está faltando mirar? Nos está faltando mirar cuál es la corriente caliente. Fíjate que la corriente caliente es la 4 que se está enfriando y está por debajo de la corriente 3 que se está calentando. ¿Sí? Entonces, este intercambio no es factible. Yo acá hice todos los cálculos, hice todo el diagrama para darme cuenta. Si yo miraba acá, también me podía dar cuenta. Fíjense que yo tengo que enfriar la corriente 4 hasta 150, pero la corriente fría 3 que quiero usar está más caliente. O sea que es imposible que sirva. ¿Está claro? Por eso es que yo he descartado fíjense que como esto estaba mal hecho, era imposible, es inviable desde el punto de vista técnico, ese intercambiador no lo puedo poner. Entonces me enfrento a la situación de que, ¿qué hago con la corriente 4 si ya vimos que con la 1 no puedo porque se van a cruzar las corrientes? Entonces, ante esa situación no me queda otra que dar marcha atrás en todo lo que yo hice.
es decir, desinstalar ese que había puesto al principio. Ese tampoco me sirve porque me coarta las posibilidades de lo que sigue. ¿Sí? A ver, me dan un segundito. Voy a silenciar un segundo. Disculpen que justo buscaba. Bueno, ahora se entendió la explicación que les di, por qué tuve que desinstalar ese intercambiador, ¿sí? Porque me dejaba sin posibilidades de agotar a la corriente 4. Entonces, tengo que hacer marcha atrás en todo lo realizado para ver si genero posibilidades, porque yo sí o sí tengo que agotar la corriente 2 y la corriente 4. Entonces, desinstalo y pienso en otra opción. ¿Sí? Entonces, acá la única opción que nos quedaba posible era intercambiar la 3 con la 4 primero, antes que nada. ¿Por qué? Porque tenía una única posibilidad. Mientras que la corriente 2 tenía dos posibilidades. ¿Mm? Esa es la cuestión. ¿Se entendió? Profe, Sí. siempre va a haber una corriente que coincida con el inicio del punto de corte. En este caso particular, todos los problemas son diferentes. En este caso particular, todas las corrientes que están arriba del punto de corte están tocando precisamente el punto de corte. Va a haber casos en donde vos vas a tener corrientes que van a estar despegadas del punto de corte, ya sea que van a nacer desde más hacia la izquierda del punto de corte hacia afuera, o que no van a llegar a tocarlo. Y ya vamos a ver cómo se trabaja en esos casos en particular. ¿Sí? Ya vamos a trabajar con otros problemas para entender más. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Y otra cosa, esto, digamos, es a nivel teórico, ¿no es así? O se lo puede llevar a la realidad. Digo, Esto se lo lleva a la realidad, nosotros lo estamos haciendo con el objeto de llevarlo a la realidad. Lo que nos estaría quedando es diseñar el intercambiador, que consiste en determinar el área de intercambio y elegir el tipo de intercambiador a utilizar según los fluidos que estén circulando por las corrientes. ¿Sí? No, esto se lo lleva a la realidad, esto se bien, hace con el objetivo de llevarlo a la realidad. bien, bien. Gracias, profe. Bien, habíamos llegado entonces a esta instancia donde tenemos terminado de diseñar la zona de arriba. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con la zona de abajo, pero antes de hacer eso, una cosa que quería mostrar es, nosotros acá ya hemos perdido noción de qué es lo que tenemos. Fíjense que allá a lo lejos empezamos con un problema donde había dos reactores, donde había un flash, donde había un bifurcador, intercambiadores de calor. Al extraer la información, ya se transformaron en vectores, es como que he perdido noción de la situación real, ¿sí? Bueno, acá esto no hace falta que ustedes lo hagan, lo que quería yo mostrarles en la realidad cómo sería la situación. Estas son las cuatro corrientes que tenemos. Por ejemplo, el intercambiador de calor 1 estaría ahorrando energía entre la salida del primer reactor y la entrada, en el primer tramo, de la alimentación al mismo reactor. El intercambiador 2 hace lo mismo, pero en otros niveles de temperatura. La salida del reactor con la entrada final al reactor, al mismo reactor. El intercambiador 3 opera entre la salida del intercambiador entre el reactor de abajo y la entrada al reactor de arriba. Y fíjense que la parte final acá tiene la calefacción. Es lo que yo estoy viendo, que me quedan remanentes sin intercambiar. Acá falta que la corriente de salida del primer reactor vaya de 150 a 80 y, perdón,
la alimentación esta vaya de 20 a 140, esta que vaya de 150 a 40, o sea, todavía me queda trabajar. ¿Sí? Pero esa sería la situación real que nosotros tendríamos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que todos los equipos que vamos a estar considerando y toda la parte del proceso que vamos a estar considerando para integrar energéticamente tienen que estar físicamente cercanos entre sí, porque yo no puedo poner un intercambiador entre una corriente que está en un extremo de la planta y otro que está en otro lado. Entonces, esos detalles también se tienen en cuenta a la hora de hacer el relevamiento y decidir qué parte de la planta se va a estudiar energéticamente. Con respecto al trabajo abajo del punto de corte, los heurísticos son similares, cambia el sentido. En este caso se debe cumplir que el número de corrientes frías sea menor o igual que el de la caliente, y la misma desigualdad para los flujos calóricos. ¿Sí? Este diagrama de flujo es similar, vamos a seguir siempre esta misma línea, en la próxima clase seguimos ampliando. En este caso los heurísticos tienen ese sentido, ya que nuestro objetivo es solamente utilizar servicio auxiliar de enfriamiento. Entonces, ¿yo a quién puedo enfriar? A las corrientes calientes. Por eso es que las corrientes frías tienen que tener menor cantidad de corrientes o igual a lo sumo, y flujo calórico también. Porque si no, pasaría lo que dijimos en el otro caso. Para no cansarnos, nos repetí toda la información, para que no se crucen las corrientes. ¿Sí? Entonces acá mi focalización tiene que estar hecha en las corrientes frías, y fíjense que acá en este caso no participan todas las corrientes. Solamente está la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 4. La 3 no participa. Y ahí vuelvo a remarcar la importancia de que este diagrama esté bien hecho y que este punto de corte esté bien ubicado. Porque si yo no hice bien ese trabajo, voy a estar tomando en cuenta corrientes en un sector que quizá no pertenezcan. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Acá nosotros tenemos solamente 3 corrientes, y vamos a proceder de la misma manera que hace rato. Es decir, vamos a elaborar una tabla donde vamos a extraer las corrientes calientes y las corrientes frías que participan de este sector. No voy a poner ninguna otra más que las que participan. Y voy a empezar a comparar con los heurísticos. Lo primero que vamos a ver es el número de corrientes frías, si se cumple la desigualdad. En este caso tengo una corriente fría y 2 calientes. Entonces, como este heurístico se cumple, voy a continuar. ¿Sí? Preguntándome qué pasa con el siguiente heurístico. Pero este heurístico, no se olviden, por favor, se verifica de a pares. ¿Sí? Acá me voy a fijar qué pasa con la corriente fría 1 con respecto a la 2 y a la 4. Veo que en este caso particular, la 1 con la 2 no cumple el heurístico, pero sí la 1 con la 4. Entonces acá estoy viendo que de entrada, bajo ninguna circunstancia, yo voy a intentar intercambiar la corriente 1 con la 2. Porque al no cumplirse el heurístico de los flujos calóricos, sé que se van a cruzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas corrientes están tocando el punto de corte, entonces yo estoy trabajando sí o sí cerca del punto de corte, entonces se van a cruzar. Acá tengo una única alternativa, y está correcto porque yo tengo que centrar mi atención en las corrientes frías. Esta es la que se tiene que enfriar. Perdón, es la que se tiene que calentar. Entonces propongo el intercambio 1,4, calculo el calor 1 va a estar dado por el flujo calórico de la corriente 1 por 140 menos 20, fíjense que estoy tomando el salto de la zona de abajo del punto de corte y nada más, y el calor 4 va a ser el flujo calórico de la corriente 4, que es 0,25, por el salto de temperatura que corresponde, 150 menos 80. Yo veo que la corriente 1, que es mi objetivo, terminar de calentarla, digamos, necesita 24 megavatios, pero solamente puede dar 17,5 la corriente caliente 4. Como ya dijimos entonces,
el calor que se va a intercambiar va a ser solamente los 17,5, porque si yo pretendo que intercambien los 24, la corriente caliente se va a enfriar por debajo de los 80 grados. ¿Sí? Hacemos nuestro perfil de temperatura y repetimos qué detalles tengo en cuenta. Como utilizo los 17,5 de la corriente 4 se agota, hace todo el salto. Va a ir de 150 a 80, y es la corriente caliente. Y la otra va a ir desde una temperatura T a 140. Acuérdense que siempre el intercambiador lo ubico primero cerca del punto de corte y dejo para el último lo que se aleja. Acá mi incógnita está en la temperatura sobre la corriente 1, hago el balance de energía ahí, y podemos calcular la temperatura de salida, perdón, de entrada de la corriente 1, que va a ser 52 grados. Y hacemos todos los tequeos que habíamos mencionado, ¿sí? La corriente caliente está por arriba, la corriente fría está abajo, acá tengo un delta de T igual a 10, y acá mayor que 10. ¿Sí? Entonces ese intercambiador de calor ya sé que está bien puesto. Pero no he cumplido mi objetivo, que es agotar la corriente 1. ¿Qué hacemos si habíamos visto que entre la 1 y la 2 no se podía según heurísticos? ¿Qué podemos hacer? ¿O podremos ahora? Bueno, fíjense que como dijimos, esos heurísticos valían cerca del punto de corte. Yo a una de las corrientes, en este caso a la 1, la he alejado del punto de corte. No sé si lo suficiente, pero ya la he alejado. Entonces probablemente ya pueda intercambiar entre la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque al alejarse las corrientes, fíjense que la caliente está a 150 y ahora la 1 está a 52 grados, o sea, ya se han separado lo suficiente probablemente las temperaturas como para que yo plantee el intercambio. ¿Sí? Entonces, una vez que yo alejo alguna de las corrientes del punto de corte, ya dejan de valer esos heurísticos y pruebo. No siempre me va a ir bien, ¿sí? Tendré que recurrir a otras alternativas si es que no me va bien. Entonces, acá propongo el intercambio 1-2. Entonces calculo el calor 1 va a estar dado por el flujo calórico de la corriente 1 por el salto entre 52 y 20, que es lo que me queda. Estoy viendo que necesito 6,5 megavatios, y la 2, tomando todo el salto de 150 a 40, tiene 16,5. Vamos a intercambiar los 6,5 que se puede. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser todo el salto. Entonces, dibujo la corriente 1, que es la corriente fría, que se tiene que calentar de 20 a 52, haciendo todo el salto, y la caliente va a venir de 150 a T. Fíjense que acá esta fuerza impulsora ya es mucho más grande. Ya acá tengo casi 100 grados, un poco menos, de distancia. Antes, si yo pretendía ubicarlas acá, la distancia era de 10 grados. ¿Sí? Entonces acá, al separarse las corrientes, veamos qué sucede con esta temperatura de salida. Y bueno, seguimos haciendo lo mismo de siempre, un balance de energía en la corriente 2, que es donde está la incógnita, y determino la temperatura, que es de 106,7. Fíjense cómo ya esto se ha separado. Tengo una gran fuerza impulsora entre las dos, en los dos extremos, no se cruzan, entonces ahí lo puedo ubicar al intercambiador de calor. Fíjense que de esta manera yo ya he logrado mi objetivo, que era agotar la corriente fría 1. Se agotó en dos partes, una parte a expensas de la corriente 2 y la otra parte a expensas de la corriente 4. Pero la corriente 2, la 4 ya se agotó también hace rato, pero la 2 ha llegado hasta 106, pero tiene que enfriarse hasta 40 grados.
Acuérdense que yo sí o sí tengo que hacer que lleguen desde la temperatura inicial a final, como sea, ¿sí? Siempre y cuando que cumpla las reglas termodinámicas. Entonces, como ya no tiene con quién más intercambiar esta corriente caliente, no hay ningún problema, tendría que utilizar un servicio auxiliar de enfriamiento para enfriar de 106 a 40. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Hacemos los cálculos, ¿sí? Y me da que es 10 megavatios. Que bueno, nuevamente coincide con el valor de la cascada y sé que está bien porque cada uno de los intercambiadores han sido analizados minuciosamente, ¿sí? Por lo tanto, nuestra red de intercambio queda de esta manera. Fíjense que acá la corriente 1 ya hizo todo su salto, la corriente 2 necesitó un servicio auxiliar en la parte final, la 3 también en el tramo final un servicio auxiliar de calefacción, y la 4 lo hizo todo a expensas de ahorro de energía entre la corriente 3 y la 1. ¿Sí? Entonces fíjense que yo ya ahí puedo decir que he terminado todo lo que nosotros habíamos propuesto entre las corrientes 1, 2 y 3 y 4, ahorrar lo máximo, la máxima recuperación de energía, y la hemos logrado de esta manera, ¿sí? Con los mínimos requerimientos energéticos auxiliares que en este caso han quedado definidos a través de un único intercambiador de enfriamiento y un único intercambiador de calefacción. Va a haber situaciones donde la calefacción la vamos a tener que poner en más de una corriente, lo mismo que el de enfriamiento. ¿Sí? Bien, quiero saber si se entendió. Si hay alguna duda. ¿Alguna duda, chicos, o nada? Lo que sí es claro que las dudas van a surgir al momento de trabajar, ¿sí? No sé si quieres detener la grabación, Inge, ¿la quiere? Sí, ya la detengo. Chicos, esto necesita mucha práctica para que ustedes puedan encontrar